Querido Dios, gracias por este momento, gracias por compartir con estos hermanos y gracias porque es un privilegio para cada uno el poder estar juntos y conversar y hablar acerca de tus cosas. Te agradecemos y te pedimos que también nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos y nuestra boca para compartir en este tiempo y que sea una continuidad, Señor, a lo largo del año, que sigamos juntos y te pedimos especialmente, bueno, por Daniel, te damos gracias por Elsa y por todos aquellos que están pasando alguna situación compleja, que sepan de nuestro corazón y de nuestro aprecio y nuestro abrazo. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a iniciar y voy a pedir que silencien sus teléfonos o computadoras porque la verdad que cualquier ruidito confunde y no sabe de dónde viene. Gracias. No, está silenciado, ¿no? Ya no ve que está con silencio. Bueno, Ahora sí. hola. Muchas gracias por acompañar este momento. Hoy les quiero contar algo un poco acerca de Noé y lo que podríamos denominar la alianza de Hashem con Noé. ¿Y cuál es la importancia de esta alianza para todos nosotros hoy? Importancia en el sentido de aplicabilidad concreta a la vida diaria. Para leer la historia de Noé, yo me voy a guiar más que nada por este libro. A ver, esperen que lo tengo bien. ¿Se ve algo? No, sale todo al revés. Bueno, Perfecto, no, perfecto se veía. ¿Sale bien? Sí, Ah, sí. bueno. Génesis, el origen de las diferencias, es una traducción hecha hace un par de años por el doctor Daniel Kolodenko, un neumonólogo argentino, una traducción directa del texto judío, el texto masorético, ese libro de Tanaj, directa al castellano aquí en Argentina. Que es muy importante que cada tanto estas cosas se hagan, porque para quienes hablan perfecto hebreo bíblico, bueno, lo leen y ya, pero para el resto de las personas una traducción actualizada es muy importante. ¿Y por qué lo aclaro todo esto? Porque en una de esas difiere con una versión del Antiguo Testamento cristiano o incluso con algunos vocablos, con textos que son más conocidos que este. Yo lo elijo este porque es muy bueno para mí. Bueno, en Génesis 9:13, Hashem dice: he colocado mi arco entre las nubes a modo de señal del pacto entre mí y la tierra. Por la tierra se refiere al mundo. ¿Cuál es el arco? Es el arco iris. Hoy en día, por los avances de la ciencia, sabemos que la presencia del arco iris en el cielo, bueno, es en cierto sentido una ilusión óptica, no es un objeto material, y resulta de la refracción de la luz solar a través de millones de gotitas de rocío, gotitas de lluvia que están muy alto. Entonces, eso es, desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, un arco iris.
Pero en la época en que fueron escritas estas historias, como la de Noé, o sea, hace más de 2500 años, porque la historia de una inundación es muy antigua, muy, muy antigua. De hecho, hay versiones anteriores muy anteriores a los días de Moisés, por ejemplo, ¿no? O sea, el poema épico Enuma Elish de Babilonia, que es más o menos 1000 años anterior su composición a que por primera vez se redactara la historia de Noé en idioma hebreo, 1000 o más de 1000 años anterior, habla de una batalla entre dioses o deidades, perdón, donde Marduk con su arco vence con un tiro de su arco al monstruo de las aguas, Tiamat. Y entonces cuelgan el arco de guerra para tirar flechas de Marduk en el cielo para que quede como señal de la victoria del orden sobre el caos, es decir, del establecimiento de una primer ley. Y en esta historia que acabo de contarles, que es 1000 años anterior a la composición de la historia de Noé, ya hay elementos de la historia de Noé presente y del arco iris como símbolo de una alianza, es decir, de la victoria del orden sobre el caos y de una legalidad que se impone. Pero hay muchas, muchas diferencias entre el arco iris y el arco de Marduk el guerrero. A eso vamos después. Hace 2000 años, las estrellas para muchos eran símbolos que estaban en el cielo, eran la escritura de los dioses. De ahí viene la profesión, hoy todavía de moda, de los astrólogos, que, bueno, en realidad había pasado mucho de moda, fue a principios del siglo XX que arrancó de vuelta esta moda de la astrología que tenemos hoy en día, ¿no? Pero pensar que hay algo escrito en el cielo y que puede leerse, porque allí es donde una deidad ha escrito cuáles son sus planes para el futuro, que esa es un poco la idea central de la astrología. Esa idea también existía hacia 2000 años. Entonces la referencia a que el arco iris está allí como símbolo, o como signo, mejor dicho, de la voluntad divina, también se relaciona con esto. Pero, de nuevo, hay muchas diferencias. En la cultura judía es Hashem mismo el que interpreta lo que él dice al poner ese signo en el cielo. O sea, no hay astrólogos, no se habla del futuro. Es totalmente diferente la visión judaica del signo en el cielo, del arco iris como signo en el cielo. Es Hashem mismo el que dice que puso eso allí, dice en Génesis 9:15, para recordar que ha hecho un pacto eterno con cada ser viviente. Es un mensaje, sí, pero es un mensaje que básicamente Hashem se envía a sí mismo. Y el libro de Génesis nos cuenta cuál es ese mensaje. Hashem en cierto sentido podemos decir, que se arrepiente de lo que hizo y aprende, se dice a sí mismo que no va a volver a eliminar todos los seres vivos con un nuevo diluvio, ya no lo va a hacer más, porque entiende que lo que pretendía castigar
el mal, la inclinación al mal, mejor dicho, es algo propio del ser humano, que es inherente a él. Y por lo tanto no tiene sentido destruir para volver a empezar. Ustedes se dan cuenta lo que esto significa, ¿no? Significa que Hashem puede aprender de la experiencia, incluso si se quiere madurar en su vínculo con nosotros. Esto que estoy diciendo es una interpretación posible, una lectura posible del texto. Una lectura desacostumbrada para la mayoría, pero es una implicancia de lo que está escrito. Se dice Hashem a sí mismo que no va a volver a generar una inundación para que extermine toda la vida. Bien. Hay otros signos de alianza. Está el de Hashem en el cielo, que es el arco iris, pero hay otros signos también, como por ejemplo la circuncisión o guardar el Shabbat. Pero estos otros que he nombrado son posteriores signos visibles. El primero lo hace Hashem para sí mismo y para toda la humanidad. Que toda la humanidad pueda verlo. Perdón, voy a acomodar un poco la cámara. Ahí está. El arco iris entonces rememora la victoria de Hashem sobre el desorden y el caos humanos. Pero no es un arma, no es un arco de arco y flecha, sino que es un signo de paz. La tradición rabínica interpreta esto, por ejemplo, en que el arco iris está curvado hacia arriba. Si es un arco, no está apuntando amenazadoramente hacia nosotros. Está mostrándonos que hay algo superior. Y este signo de paz, de la paz que surge después de la victoria del orden sobre el caos que generamos los humanos en la primera creación, es el motivo de una alianza con el ancestro que tenemos en común todos los seres humanos, que es Noé. Cuando uno pregunta cuál es el primer ser humano, el primer ancestro en común, no sé si Adán fue un ser humano. ¿Tenía ombligo? En todo caso, no tenía papá y mamá. Entonces, no sé si era un ser humano como nosotros. Pero definitivamente todos nosotros descendemos, sí, de Noé, de sus hijos y sus nueras. Entonces, es un ancestro humano que tenemos todos en común. Y con este ancestro de todos los seres humanos es con quien Hashem hace una alianza, la alianza de las 7 leyes para los hijos de Noé, las Sheva Mitzvot Bnei Noach, así se dice en hebreo, 7 preceptos, normas, leyes para los hijos de Noé, para todos, judíos y no judíos. Vendrán luego otras alianzas posteriores, por ejemplo la del Sinaí con el pueblo judío, que en lugar de contener solamente 7 preceptos, que siguen siendo obligatorios para los judíos, contiene otros 606 más, dice la tradición. La tradición judía dice que los judíos tenemos que vivir de acuerdo a 613 preceptos. Varias veces intenté contarlos y nunca llegué a ese número, no sé de dónde sale ese número, pero eso es otro tema. Pero son muchísimos preceptos. Para los no judíos son solamente estos 7 de la alianza que hace Hashem con
todos los descendientes de Noé, es decir, con toda la humanidad, judíos incluidos, gentiles, discípulos de Jesús incluidos, cristianos incluidos también. Por lo menos esto es lo que dice Tanaj, y tengo entendido que Antiguo Testamento también lo dice. Por supuesto que lo que estoy haciendo es una interpretación del texto. No lo dice así con estas palabras, pero es una interpretación tradicional en el judaísmo rabínico. Y que tiene mucho que ver con las cosas de las que hablamos en este grupo. Porque desde hace años que venimos estudiando la posibilidad de una teología de los dos caminos. Cómo se integran los dos caminos. Para los judíos hay una cantidad de leyes que figuran en el Tanaj, normas, preceptos, mitzvot, que deben ser cumplidos. Para los cristianos, esas normas que son especiales para los judíos no son obligatorias, e incluso hay algunas que no deberían hacer algunas cosas. Y no deberían imitar a los judíos. Pero hay otras normas que sí aplican para los cristianos y también para los judíos y también para la gente de otras religiones u otros pueblos u otras prácticas. Y me parece que ese es un punto importante, el de las mitzvot no ágidas, para charlarlo en este grupo. Por eso se me ocurrió presentar este tema hoy aquí, para invitar a una conversación entre todos. ¿Cómo las llamé recién? Mitzvot no ágidas. Un neologismo, un mishmash de hebreo, castellano, que viene de lo siguiente. Mitzvot es la palabra hebrea tradicional para mandamiento, ley, precepto. Hasta ahí vamos bien. ¿Y por qué dije no ágidas? Porque Noé es el nombre en castellano, pero en hebreo se dice Noaj. Entonces los preceptos son leyes que recibimos a través de Noaj, por eso no ágidas. Ok. Y esas leyes realmente, o preceptos, esas mitzvot, cambiaron fundamentalmente lo que los humanos somos y podemos hacer. Por ejemplo, en el Gan Eden, en el jardín de Edén, éramos vegetarianos. No quiere decir que no lo pueda seguir siendo quien quiera, pero a partir de los preceptos no ágidas, si se aclara que no se pueden comer partes de un animal vivo, se puede interpretar, y así lo hace la cultura rabínica, que entonces es legítimo y hay permiso para sí comer partes de un animal que ha sido sacrificado de determinada manera. Entonces la humanidad pasa de vegetariana, puede ser un mito de origen, no sé, una idea acerca de cómo eran las cosas en el jardín del Edén, o realmente inicialmente fue vegetariana, pero en todo caso ahora hay una legislación que establece que se puede comer carne. No cualquier carne, no de cualquier manera, pero que sí se puede. Este es un cambio fundamental. Y la Sheva Mitzvot de Bnei Noach, los 7 preceptos para la descendencia de Noé, son estudiados en varios lugares en la literatura sagrada judía. Por ejemplo, en el Talmud, en el Babli, en 56, Sanedrín 56a. Sanedrín es uno de los tratados. Babli, hay 2 Talmuds, 2 colecciones de discusiones y comentarios eruditos a las leyes que surgen de la Biblia, acompañados además de historias y de muchas otras cosas que son como una biblioteca. Bueno, hay 2.
uno redactado en Jerusalén y otro redactado en Babilonia. Ese es el Babli. La literatura sagrada judía empieza por la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento serían el equivalente. Luego están los siguientes, los Ketubim, luego los profetas, termina el Antiguo Testamento, y para el pueblo judío las Sagradas Escrituras siguen también con el Talmud. Son como niveles de sacralidad. Bien, en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, páginas 57a y b, se estudian las Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 preceptos para toda la descendencia de Noé, o sea, para todos los que estamos en este Zoom encontrándonos hoy también, sea judíos o no judíos. Que esas leyes siguen aplicando, porque según dice la Torá son para toda la eternidad. A menudo entre judíos y cristianos en el diálogo se habla acerca de si el tema del supersesionismo, si el cristianismo reemplazó al judaísmo, si la nueva alianza reemplazó a la antigua alianza, que no, que por aquello, por esto, por lo otro. Pero resulta que hay una alianza anterior que tampoco fue reemplazada, que es la de Noé, y que la tenemos en común todos. Me parece que esto es algo muy importante para recordarlo, porque tiene que ver con lo que después decidió el Concilio de Jerusalén. Ya vamos a llegar ahí en un rato. Y por lo tanto, con cuáles son las leyes que provienen de la tradición judía que, según el Concilio de Jerusalén y según la tradición rabínica, deberían respetar los cristianos para tener un lugar en el mundo venidero, en Olam Haba, o para decirlo en cristiano, en el más allá. Hay otros tratados, libros bíblicos, hay otras fuentes de estudio del tema por ejemplo, el libro de los jubileos, que hoy en día no forma parte de las Sagradas Escrituras en la tradición sefardí, ashkenazí, judía, pero que sí forma parte del canon de los Beta Israel, los judíos etíopes. Y sí forma parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Y en el libro de los jubileos, que para los católicos es un apócrifo, se menciona cuáles son los términos y las normas de la alianza que hizo Hashem con toda la humanidad, o sea, las 7 leyes noágicas. ¿Cuáles son? En Génesis 9:9 está aclarado que el pacto lo hizo con Noé y con todos sus descendientes. El pacto o alianza tiene estas 7 mitzvot. Primera, no adorar ídolos, que merece alguna aclaración esto. La tradición rabínica lee que el origen de este precepto está en Génesis 2:16, que dice: y Dios le ordenó al humano diciendo, y que entonces el vínculo es exclusivamente con Dios y por lo tanto no hay que adorar a otros seres. En la tradición judía, la prohibición de idolatría se interpreta como prohibición de adorar a imágenes tridimensionales o esculpidas, siguiendo otras frases que aparecen en otros lugares de la Torá. La segunda ley noágida es no blasfemar.
Pero aquí no más blasfemar tiene un sentido que es muy discutible cómo se debe interpretar. Hay gente que lo interpreta de manera muy rigurosa, no usar el nombre de Hashem en vano. Hay diferentes interpretaciones tradicionales y diferentes tradiciones de qué significa esto. Yo me voy a apartar un poco de la interpretación rabínica tradicional para explicar lo que significaba en su momento, hace, digamos, 3000 años. Si uno cree que realmente invocando el nombre de una deidad convoca a esa deidad y en alguna medida logra que esa deidad trabaje para uno, entonces invocar el nombre de una deidad, y hablo de una entre varias, todavía no estamos en un sistema plenamente monoteísta, invocar el nombre de una deidad y decirle, ordenarle que ataque a la misma deidad, o sea, dirigir el poder de una deidad contra sí misma, es equivalente a un intento de asesinato. Y en ese sentido es un crimen capital. Así se origina la idea de prohibir la blasfemia, que en nuestra sociedad hoy en día puede ser este origen haberse perdido un poco en la historia y puede ir desde ser respetuoso y temeroso de Hashem y no decir tonterías a directamente cuidarse de no pronunciar su nombre por miedo a estar ofendiendo. Entonces, abarca una gama muy amplia de interpretaciones. ¿Cuál es la que corresponde? Cada uno tendrá su propia respuesta, tal vez. Yo no vine a pontificar y a dar lecciones, simplemente a explicar lo que encuentro leyendo el Tanaj, nada más, y que me parece de interés para este grupo en particular. La tercera ley o norma es tener una vida sexual ordenada. Ordenada quiere decir, esto también se origina en Génesis 2:24. O sea que lo que llamamos las leyes noágidas son conceptualmente fundados en hechos que sucedieron antes del diluvio y que son transgresiones a cosas que no estaban claramente explicitadas, pero sí insinuadas en el texto bíblico. Por eso la tradición rabínica busca en hechos anteriores al diluvio cuál es el fundamento de estas 7 leyes que estoy explicando. Entonces les decía, la primera es no adorar ídolos, la segunda no blasfemar, la tercera una vida sexual ordenada, basada en Génesis 2:24, no robar, que se basa en Génesis 2:16, cuando Hashem le dice a Adán y Eva que les da permiso para comer todo lo que hay en el jardín, menos lo que está en, ya saben cuál árbol, el conocimiento del bien y del mal. Si hay permiso para comer, quiere decir que si hubieran comido sin permiso, hubieran estado robando. Este es el tipo de inferencias que se hacen a posteriori para fundamentar cómo se originan estas normas en lo que sucedió antes del diluvio. Otra es, la de no robar. En el momento en el que fue redactada, significaba tal vez no robar vidas, que es algo totalmente diferente. O sea, no secuestrar a una chica para venderla en la trata para prostitución. Eso significaba no robar también en otro momento histórico. Así que ya ven
la enorme diferencia de acepciones e interpretaciones que pueden tener estas 7 leyes y por qué requieren de un estudio muy serio para decidir qué significan para uno. Otra ley es no asesinar, que se funda en Génesis 9, versículos 5 y 6. Si quieren, después miramos los versículos para que yo les comente cada una de estas leyes, por qué se supone que se fundamenta en ese versículo, para aclararlo, ¿no? Otra es no comer la carne de un ser viviente. Por ejemplo, lo que yo vi algunos videos muy lindos de gente en Corea y Japón comiendo pulpos vivos o tragándose en un vasito de agua un pez viviente, eso está prohibido. Sin embargo, se conecta con también la prohibición para los judíos de comer carne con sangre. En el caso del pueblo judío, esto de no comer partes de un ser viviente se hace más severa la ley y directamente no se puede comer algo que todavía tenga la sangre porque en la sangre reside la vida. Entonces, en el fondo es la misma ley, pero mucho más severa para los judíos. Y luego, la última es establecer cortes de justicia, que también tiene que ver con Génesis 9, 6. ¿En qué sentido tiene que ver con Génesis 9, 6, igual que no asesinar? Porque dice que, si bien ahora está claro que los humanos podemos matar animales de determinada manera para comerlos, a todos, animales y humanos, les está prohibido matar a un ser humano, asesinar a un ser humano, porque los humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces, ¿cómo se hace para decidir si realmente alguien que dice que no lo cometió un asesinato? Y cumplir con lo que dice Génesis 9:6, de que esa persona que mató a alguien deberá... gracias, Ángel. El establecimiento de tribunales de justicia está diciendo, ¿cómo se hace para decidir si alguien que declara que públicamente que no es verdad, que no mató a nadie, si realmente esa persona tiene que pagar con su vida el crimen que cometió, ¿lo cometió o no? Pues hacen falta tribunales de justicia en los que se juzgue con verdad y en base a pruebas y de acuerdo a un cierto procedimiento. Y entonces, aquella persona, judío o no judío, que viva en un lugar donde no hay tribunales de justicia con un procedimiento establecido y basados en la búsqueda de la verdad, debe luchar para establecerlos. Es su obligación. Tanto así que si no lo hace, solamente le queda una opción en el caso del judío, que es emigrar. Ahora bien, cuando el Concilio de Jerusalén dice que no es necesario que los discípulos no judíos de Jesús se circunciden y que no es necesario que observen el Shabbat, lo que está haciendo es decir que no se cumplen, que no es necesario que cumplan con las leyes que son específicamente propias para el pueblo judío, las de la alianza del Sinaí. No queda claro en Hechos de los Apóstoles algo que yo creo, por lo menos me gustaría que lo charlemos, que es que sí
creyente en Jesús, un cristiano, debe comportarse de acuerdo a ciertas normas y que estas normas surgen de la lectura del Antiguo Testamento, más allá de amar a tu prójimo como a ti mismo. Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo y robar y asesinar y tener una vida sexual desarreglada y sin limitaciones y no importarte si hay o no hay en la sociedad en la que vive justicia. Bueno, en mi opinión, el Concilio de Jerusalén no quedó registrado con claridad lo que discutió, pero pienso que es posible que haya dicho no, aplican para ellos las leyes noágidas, que ya en aquel entonces era cultura común en el pueblo judío, que era obvio que no se le podía exigir a un no judío que viva estrictamente como judío sin serlo, que no tenía por qué cumplir con lo que hoy denominamos los 613 preceptos, pero que hay ciertas normas básicas que un no judío debe cumplir para ser considerado, en aquel entonces se decía, un justo entre las naciones. Hoy en día el concepto de un justo entre las naciones en Israel es otro, se refiere más bien a los que toman posición y luchan contra el antijudaísmo, se juegan la vida para defender a sus hermanos judíos en caso de que haya persecuciones. Y hay gente que ha hecho esto en la Shoah, son recordados como justos entre las naciones. Pero hace 2000 y algo años, los justos entre las naciones eran los no judíos que vivían de acuerdo a las leyes de Noé. Bueno, perdón por lo desordenado de esta exposición. Es más que nada para compartir con ustedes una inquietud que preparé este material y para invitar a una conversación grupal sobre el tema, que es lo que corresponde en el diálogo, escuchar qué opinan unos y otros o qué piensan. Yo expuse más o menos lo que yo creo y que me parece que es coherente con la tradición judía. Pero puede haber voces judías incluso que disientan conmigo. Entonces ahora me silencio un poco para escuchar los primeros comentarios. ¿Puedes coordinar tú, Ángel? Bien. A ver si estoy en silencio o no. No me veo dónde estoy. Quería compartir esto para resaltar que las tres en rojo que puse son las relacionadas con el libro de Hechos, capítulo 15. La prohibición de idolatría, de la inmoralidad sexual y de comer carne de animal vivo, que lo dice con otros términos, pero se está refiriendo a eso. Quería completar esta idea de lo que dijo Marcelo. Muy bien, escuchamos las voces. Teresita. Bueno, quiero saber en primer lugar si me sale bien la voz acá en el... Perfectamente. Bueno, tuve que cambiar de computadora. Mi consulta es el tema del arco iris y del... Me encanta y me emociona. Si alguien más puede profundizar o explicarme más, ya lo explicó Marcelo muy bien, pero me gustaría si hay alguna otra opinión para escucharla. Nada más, gracias. Sí, Elcita, desmuteate antes que hable. Ahora sí. Es simplemente mi percepción del tema y nada más que eso. Pero
me sorprendió un poco lo que manifestó Marcelo respecto a la interpretación del autor que está manejando, cuando habla de ese aprendizaje de Dios sobre su propia actitud. Es como si Dios se volviera sobre sí mismo y se arrepintiera de su decisión. Y a mí me parece que no se trata de que aprenda. Yo lo percibo como que hay un malestar de Dios ante esa situación de la humanidad, pero brota su misericordia. No es que aprende, sino que fluye la misericordia de Dios y la entrega en forma de esperanza también. Por eso el arco iris para mí siempre es una conmoción, un conmoverme, me mueve, me moviliza, porque me está recordando esa misericordia de Dios, que podríamos haber desaparecido y sin embargo el amor de Dios nos sostiene. La interpretación que yo tengo de ese arco iris es así. Es un arco que, como dijo también Marcelo, nos está mostrando que debemos vivir con un orden para no caer en el caos, y no solo a nivel personal, sino en cuanto a comunidades sociales, en cuanto a estructuras sociales. Si nos desviamos de lo básico, si nos desviamos de la ética, si nos desviamos de los principios que hacen posible una vida justa, una vida fraterna, y vamos a caer en el caos. Por eso necesitamos un orden que no avasalle, sino un orden que nos permita generar armonía entre los seres humanos. Y solamente agrego que desde el punto de vista de los católicos, por supuesto que tenemos esa normativa y la tenemos en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Primero tendrás otro Dios más que a mí. Segundo, primero no tendrás otro Dios más que a mí. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Ahí me salté algo. Honra al padre y a la madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. En esas 10 El mandamientos, segundo, preceptos. no tomar su santo nombre en vano. Perdón, una vergüenza, pero por querer decirlo rápido se me había escapado. Bueno, tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de Dios, el respeto y la adoración a Él. Y después llegan los preceptos, las normas que tienen que ver con la vida cotidiana y que tienen que ver con la coherencia entre ese reconocimiento de Dios, el respeto y el amor a Dios llevado a la vida de todos los días, que serían el orden para evitar el caos. Bueno, paro acá, por favor, para que aporte todos los demás. Gracias, Elcita. ¿Alguien más? Sí, primero el gusto de compartir. El arco iris, independiente de todas las interpretaciones, yo lo utilizo mucho como un símbolo. Después de los diluvios, de las lluvias, ¿en qué momento aparece el arco iris? Pero cuando está plenamente iluminado, cuando todos los colores ocupen el lugar que le corresponde. No hay mayor ejemplo que el brillo del arco iris cuando todas las franjas de diferentes colores estén presentes, porque eso hace alusión a un concepto moderno que tiene que ver con la inclusión, es decir, respetar las diferencias, en este caso de cada color, pero brilla y se empodera cuando todos tienen su lugar y todos cumplen su función. Esa es una simbología muy importante del arco iris. Quiero comentar simplemente lo que se planteó
en la tradición del pueblo judío se utiliza el concepto de Tariag Mitzvot, es decir, 613 preceptos. ¿Por qué 613? Porque están los preceptos harás, ta'asé y lo ta'asé. Y es una conjunción entre los días del año, es una sumatoria. 365 los días del año y 248 las partes del cuerpo del ser humano. Cada día en el ser humano, y el ser humano transita el año. Esa sumatoria nos da 613. Pero quiero que te quedes tranquilo, Marcelo. Hoy ya no hay posibilidad de cumplir 613. ¿Por qué? Así que es un alivio. Y Noaj, de la Nuaj, quiere decir distensión y alivio. ¿Será casualidad o no de ese nombre? Pero ¿por qué digo que hoy no hay posibilidad? Ni los obstinados de cumplir todos los preceptos, porque muchos de esos preceptos están relacionados al Bet HaMikdash, a lo que era, ¿sí?, la casa evidentemente sagrada que fue destruida por los babilonios y por los romanos. Y ya no existen. Entonces muchos de esos preceptos tenían que ver con ese cumplimiento. Así que un alivio. Y también los 10 mandamientos que se recibe después de la salida de Egipto, porque es importante la ley. ¿Por qué 10 y 7 noágicos? Porque si nosotros tomamos las dos tablas de la ley, son 5 y 5. Los primeros 5 es el vínculo entre el hombre y Dios. Los otros son exclusivamente en el vínculo entre uno con el otro, el hombre con su semejante. Los 3 primeros son teológicos, rituales, por eso 7. Son los que restan para toda la humanidad. Nadie está exento de cumplir los 3, pero la particularidad que Moisés entrega, esos 3 primeros son teológicos. Ahora, es muy importante este comentario. Ustedes sabrán la historia en Pentecostés de Ruth, la moabita. El nombre Ruth para la Cábala, utilizando la numerología, alguna vez hablamos que cada letra tiene un valor numérico. Ruth, si yo sumo, sí, numéricamente, Ruth es 606. Reish, la R, 200, Vav 6 y la Taf 400. 606. ¿Por qué 606? Porque los 7 son noágicos y ella proviene de Moab, donde se supone que ya los cumplía, y suma los otros preceptos. Ahí simbólicamente el nombre de Ruth, ¿sí?, que ella se acerca con tanta pasión que el reconocimiento es que de ella proviene el rey David. Bueno, perdón, suficiente para seguir adelante. Gracias, Beni. ¿Alguien más? Aurora, adelante. Desmuteate. Claro. Gracias, Marcelo, muy ilustrativo, muy interesante todo lo que compartiste. Bueno, me sumo también a lo que decía Elsa y lo que decía Beni con respecto a los 10 mandamientos, que realmente para mí son principios de vida, ¿no? Y como bien lo explicaba Beni, que también lo quería comentar, los 3 primeros en nuestra relación con Dios vertical y los 7 en una relación horizontal con los seres humanos, ¿no?, con nuestros prójimos. Pero también quería agregar algo con respecto a la destrucción del diluvio, que hay algunas otras opiniones también con respecto a esto. Hay 3 opiniones diferentes. Algunos dicen que fue destrucción
total de toda la Tierra y la raza humana. Hay otra opinión, otras opiniones que dicen que fue local, geográficamente, pero no etnográficamente, o etnológicamente, mejor dicho, y hay otros que dicen que fue local etnológicamente y geográficamente también, ¿no? Diferentes posturas. Y también lo que comentaba Marcelo, ¿no? Relatos del diluvio, hay otros, como el babilónico y otros más, que fueron anteriores al de Noé. Pero, no obstante, qué bueno es recordar esta alianza que hizo Dios con los seres humanos, ¿no? Y bueno, y este compromiso de Dios de no destruir la tierra con una destrucción así total, los que interpretamos de esta manera, como se hizo en ese momento, ¿no? Y podemos ver también en esta reflexión que tuvo Dios para sí mismo, el amor, el amor hacia los seres humanos. Bueno, esto solamente quería agregar. Sí, Pedro, adelante. Sí. Estoy tratando de sacar el... Bueno, genial. La verdad que es todo muy bueno y las intervenciones. Así que cuando Benny nos dio una mano para que no nos inquietemos con los 613, y si seguimos con la cábala, terminan en 10. Pedro, ¿Hola? ¿Me incluso, escuchan? Pedro, mirá, Sí. de los 10, Sí. incluso hay un mandamiento que está muy cuestionado y hay gente que va a hacer un expediente jurídico. ¿Qué es eso? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Entendés? Está en revisión eso, ¿eh? Sí. Está bien, está bueno. Sí, además, para tratar los 13 y los 10, que después se van cambiando a lo largo de toda la Sí, Tanaj y cómo se van resumiendo. Ahora, es interesante cómo lo fue comentando Marcelo, también vos, Elsa y Aurora. Y lo interesante es que había todo un antecedente de esto. Porque el antecedente hay, esto de no blasfemar, está también en los mandamientos que tienen los egipcios. Y en toda la legislación que tenían, como mencionó el Enuma Elish y todos los demás, que tenían los mesopotámicos. Lo interesante es el arco, porque el arco de Marduk, que mata a Tiamat, es que por primera vez en los relatos entra la muerte en el panteón de los dioses. Y esto es interesante, por eso la curvatura del arco entra la muerte, y como no pueden soportar que la muerte entre en el panteón de los dioses, con la arcilla y la sangre de Tiamat, Marduk amasa y genera un ente cuyo nombre será hombre. Ese es el relato. Es decir, que ahí está la cuestión de la sangre, ¿no? Pero amasa, y en lugar de la arcilla con agua, lo que modela Dios, crean por primera vez un ente para que lleve ese ente la muerte en lugar de los dioses. Es decir, cómo Dios, Hashem, ¿no? Cómo Dios inspiró para generar un relato que diera una realidad mucho más saludable que los relatos primero mesopotámicos, ¿no? Luego babilónicos, y que el pueblo escuchaba y que tenía que confrontar precisamente para ver cómo había sido todo este relato de creación. Es decir, cómo Dios fue creando y diseñando todo este modelo para que llegáramos a Abraham como concepto de historia para continuar. Así que ese era un punto.
La otra palabra que creo que vos y Joel, también Marcelo, deben conocer mejor, es que nosotros traducimos que Dios se arrepintió. Pero la palabra no es esa. Dios no se arrepiente, porque Dios no hace cosas equivocadas. Sí se recuerda, como bien dijo Marcelo, hago el arco para que yo también me recuerde lo que estoy diciendo. Pero fíjense que en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No, esa palabra, creo que ustedes la conocen más bien, que es shub, que es como respirar, dicen, ¿no? Esta situación, pero no tener que arrepentirse como que hace actos que necesariamente en algún momento se tiene que arrepentir porque su condición no es esa. Es decir, Dios hace las cosas correctamente, sino que suspiró profundamente, y es bueno eso de que el arco iris, porque el arco iris no aparece después de este relato, el arco iris apareció mucho antes. Es decir, tal como dijo Marcelo, en las civilizaciones mesopotámicas y anteriores, el arco iris se veía, porque en realidad era una cuestión clara de la refracción de la luz, y bien como lo dijiste, los colores de la luz blanca, ¿no? Que se va abriendo y mantiene los colores. Es interesante. Es decir, que él, Dios, inspira para decirle, ahora esto tiene este significado, tal como Marcelo lo explicaba. Es decir, bien, la curvatura, porque ya no es para muerte, bien, Marduk mata a Tiamat, son dos divinidades. Interesante en esos términos. Y que además, es decir, dentro de lo inherente de Dios está realmente saber lo que estás haciendo. Tal vez la terrible condición humana, en donde está inherente tal vez el mal, produzca alguna de estas situaciones como para entender lo que viene después. Y es cierto que en el Concilio de Jerusalén, las dos cosas más señaladas, especialmente por los cristianos, era la circuncisión y el Shabbat. Pero todo lo demás lo tenemos que cumplir, porque es parte de vida. Es decir, y lo otro, como bien dijo, era cuestión que tenía que ver con los judíos. Bueno, si dije algo, después puedo responder y justificar por qué. Marcelo, adelante. Si bien estuve tomando nota, si me permiten, quisiera decir algo ahora antes de seguir escuchando otros comentarios para que no se me pierda. Es lo que tomé nota. Entiendo que es complicado desde una perspectiva teológica decir que Dios se arrepintió. Y escuché atentamente lo que dijo Elsa, Aurora, Pedro. Yo aclaré que me basaba en un autor que yo considero una autoridad. Y quisiera leerles lo que aclara en nota a pie de página respecto a este punto el autor. Porque me parece que aporta a enriquecer esta discusión. Respecto a Génesis 6:6, traduce, y Yahvé se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra, y su corazón se afligió. Y respecto a arrepintió, dice, el vocablo hebreo original, inahem, que aquí hemos traducido como se arrepintió, juega con la explicación etimológica que le da el nombre de Noah, inahem Noah, en 5:29. Desde una perspectiva teológica, el arrepentimiento es un acto ajeno a lo divino, pues sugiere una falla y una vulneración del principio de omnipotencia y omnisciencia. Pero
Debe considerarse que el Dios bíblico es representado literaria y míticamente antes que teológicamente. En otra oportunidad, en el primer libro de Samuel 15:11, Dios manifiesta haberse arrepentido de nombrar a Saúl como rey. La conexión entre ambas historias quizás no sea casual. En ambas se anuncia el fin de una etapa y el inicio de otra. Luego, el doctor Kolodenko menciona a dos autores, Halbertal y Margalit, que afirman que como personalidad, el Dios de la Biblia tiene una vida emocional muy rica que lo transforma en una persona y no en una fuerza de la naturaleza. Dios desea y queda decepcionado, ama y le quitan el afecto, y se pone celoso y se reconcilia. Eso dice como nota a pie de página para justificar que tradujo que Dios se arrepiente. Y también tiene una nota a pie de página que no sé si por ahí cansa que esté leyendo del libro, respecto a que Dios se aflija. Pero sin hacerlo tan erudito el tema, me parece interesante señalar que para la tradición judía, la idea de Hashem como un ser que se puede sentir traicionado, apasionarse, es decir, con sentimientos que los humanos podemos entender. Esto no quiere decir que conozcamos lo que Hashem siente, porque sigue siendo incognoscible, por supuesto, desde lo teológico, pero que se vincula de una manera con nosotros que tiene que ver con las cosas que los humanos sentimos. Y esto explicárselo a un cristiano que cree que Hashem tiene un hijo carnal, ser plenamente humano, para que los seres humanos puedan a través de la conexión con ese hijo reconectarse con él, no me parece tan contradictorio. Si hasta allí, perdón, ahí ya me meto en teología, que es entrar en terreno, pisar hielo delgado, ya lo sé. Mejor me callo, pero es como dice acá el autor, es una manera de representarlo, si se quiere, más mitológica que teológica. Pero una manera que históricamente es consecuente con cómo se vincula la tradición judía con Hashem también. No como el primer motor inmóvil de Aristóteles, sino como un vínculo apasionado en el que intervienen dos. Bueno, ese era el comentario. Y respecto a los 10 mandamientos, en lugar de las leyes noágicas, atenti, porque ¿cómo es esto? El Concilio de Jerusalén decidió que de los 10 mandamientos lo relativo al Shabbat no lo tenemos en cuenta. Y lo de comer partes de un animal no lo tenemos en cuenta, lo que viene de las leyes de Noaj. A mí me parece que cierra más pensar que tal vez discutieron en base a pensar que las leyes de Noaj son las que aplican para gente que no son judías, que hacer una versión adaptada de los 10 mandamientos. Esta era por lo menos mi propuesta, pensarlo así. Listo, esos 2 puntos nomás. Permíteme, yo quiero opinar en esto. Me parece que tal vez no me expliqué bien. La palabra hebrea, tal como lo mencionaste, sí en Ham. Ahora, me parece un poco que me digas que los cristianos perdemos un poco el sentido de Dios que se siente, que se duele, y mandó a su hijo. Lo que yo estaba diciendo es que el texto, la palabra que nosotros entendemos como castellano, le ponemos un contenido, ¿no? Una connotación a que yo me arrepiento porque hice algo
no adecuado. Ah, Esa es la palabra. La palabra hebrea significa respirar fuerte, alivio. Por lo tanto, estoy diciendo que Dios sí le dolió en su corazón, como le duele el pecado, como le duele el que alguien esté pensando en otra cuestión, ¿no? Entonces, ese celoso es que la palabra celoso también tiene una connotación dentro de lo que es lo común, en donde es desconfianza. Es decir, ese celoso de Dios es que Dios lo que está pidiendo realmente es que Él hizo las cosas, tomó esa decisión, bien, y le dolió en su corazón, bien, pero luego ese arco iris es, nunca más voy a hacer esto. Por lo tanto, no creo que Dios no sea alguien que tenga, que nosotros le digamos que no tiene sentimiento. Es misericordioso, y la palabra misericordia habla del útero femenino, es decir, Dios me tiene en su útero. Por lo tanto, todo lo que hablamos de Dios es que es un Dios amoroso. Más que celoso, es amoroso. Ahora, es esta condición. La palabra castellana, el español o las traducciones, es que a veces nos dan alguna sensación de que alguno dice, Dios se arrepintió. Y tenemos que aclarar lo que significa. ¿Bien? La palabra es esa. El hombre, yo me arrepiento. Y en el hebreo, que tal vez digo los que manejan Joel y Beni, y vos también, es yub, arrepentirse. La otra palabra era respirar fuerte. Como diciendo, bueno, esas son dos cosas distintas. Tal vez ahora parece que cuando hacemos traducciones vamos acomodando en las nuevas es la connotación de la palabra. Y el tema del Concilio de Jerusalén es interesante, en donde, lógicamente, entre los dos caminos, como dijimos al comienzo, el camino del pueblo hebreo, israelita, judío, es este, el camino del pueblo cristiano es este. Por lo tanto, cuando los cristianos toman como principio reunirse el domingo, no es que quieren invalidar el sábado. Dicen, bueno, nosotros seguimos esa línea. Cuando los cristianos dijeron, bueno, no nos vamos a circuncidar, no es que queremos invalidar esto, simplemente pensar en ese camino. Por eso yo respeto, como estamos respetando, es esto, como vos dijiste, es para los judíos y esto no necesariamente lo tenían que hacer los cristianos. Así como alguna vez se dice que los cristianos queremos convertir a los judíos, bien, que es verdad, hay algunos que dicen todo eso, hay judíos que de pronto no quieren hacer a todo judío. Por lo tanto, ni calvo ni trepeluca. Yo respeto el camino que estamos hablando en este sentido juntos. Por eso decía, a mí me resulta interesante cómo Dios armó esto, el diseño, y cómo lo fue dando. Por eso cuando le decía a Beni, genial, los 613, y él habló del 606 de Ruth, y habló de David, genial, porque si sumamos los números de la letra de David, genial, ya sabemos lo que dan, y de ahí nosotros hacemos toda una línea. Si sumamos 613, 6 más 1, 7 más 3, 10, estaríamos como tomando que serían 10 frases de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, como explicaste, genial, los 7 primeros de Noé, son geniales en cuanto a la interpretación que tenemos que recuperar dentro de los 10 y que tenemos que tener presente dentro de la vida del cristianismo también. Esto. Muchas veces, voy a decir algo, hemos tenido serias discusiones dentro del cristianismo si comemos morcilla o no comemos morcilla. Y no solamente, hubo hasta discusiones, divisiones, peleas en la iglesia, porque alguien hizo un asado y puso 3 morcillas y se dividió la iglesia, la familia, toda la parentela, ¿no? Entonces, pero también tenemos a Pedro cuando dentro del texto de Hechos le dice, bueno, mata y come, mencionando otros conceptos. Me parece bien, yo no voy en contra de lo que el autor escribió e interpretó, que leíste, me parece genial.
Lo que quiero decir es que la palabra, yo cuando la presento, digo, no, no es el concepto de arrepentirse, porque el hombre se arrepiente. Dios guarda su trascendencia, es amoroso, es perdonador y cumple con lo que dice. Que también en algún momento tendríamos que hablar si el castigo, ¿no? El castigo es que Dios anda de puntilla de pie corriéndonos a nosotros, a veces hacemos macana, ¿no? Pero hay una canción que cantamos de chico que nos enseñaron, que dice, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus manos lo que tocan, porque nuestro Padre Celestial te vigila con afán para dar un garrotazo, es un milico. No, lo que dice Dios es, viví de esta manera, el resultado es este, viví de esta manera, el resultado es otro. Simplemente esto que aclarar. Y si yo tengo el Dios que está en el Antiguo Testamento, Hashem, Elohim, como lo quieran llamar, Dios, y es un Dios de amor. Es decir, celoso, sí, pero resulta que primero, antes de celoso, es amoroso. Y te digo tal punto que me agrada que el Shaddai me tenga, primero que me amamante, cosa que a los cristianos se le van a parar los pelos de punta. Y segundo, que me tengan su útero. A los cristianos se les va a poner, Dios es amoroso. Ese es el concepto. Y como profesor de historia antigua, Dios fue genial. Egipto, Mesopotamia, el pueblo que te necesitaba un relato de creación muy fuerte, Dios lo inspira para que lo tengamos puesto en la Torá. Porque vos dijiste una vida sexual, fíjate, cuando me sonreía de la vida sexual ordenada, bueno, tendríamos que mencionar a los patriarcas. ¿Y de dónde vienen parte de los hijos de los patriarcas? Desordenada no, era la costumbre, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue escrito? ¿Antes o después, como vos dijiste? En el 1000 es escrito la Torá. Podríamos mencionar la vida sexual de Noé incluso y sus costumbres con relación al Minardo, exacto. Ahora, me dejás para hacerle un poco más salvedad. Cuando vos dijiste si Adán y Eva tenían ombligo, sí tenían. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios lo armó y lo fue poniendo de arcilla, ¿no? Lo fue amasando artesanalmente, para ver si estaban ya listos, los tocó, este no está, este está. Entonces, ese es el ombliguito. Bueno. Bueno, un chascarrillo para hacerlo un poco más, como dejo. Muy bueno. Lucas. Buenas tardes, ¿cómo va? La verdad que escuchando y viendo, bueno, tenemos un arco iris acá, un hermoso arco iris. Del lado del color que yo le quiero poner, cada uno va poniendo o no, pero bueno, tenemos un arco iris en este orden, entre leyes y mandamientos, se va ordenando, o en definitiva es para la vida, para que podamos vivir. Y no en última instancia, en primer periodo como frutilla del postre, la pincelada del arco que quiero poner es el amor. O sea, eh, ahí termina, me parece, ordenando para darle lugar a lo más bello que tenemos como arco iris, que es el amor entre nosotros, ¿no? Y a toda la creación, no solo con nosotros. Entonces, bueno, esa era un poquito mi pincelada a este hermoso arco iris que se está haciendo esta tarde. Pimpa, ¿cómo te ha parecido el tema? Bueno, a mí me ha encantado el tema, me pareció hermoso, pero
yo desde mi ignorancia, ¿no? Cuando quiero repetir algo, por eso le pregunto a Marcelo, aparte de darle las gracias, si lo que estoy por decir es lo que ha dicho él o no ha dicho nada de eso. Vos hablabas de que algo así como que Dios decía, que había llegado a la conclusión, digamos, por explicarlo de alguna manera, que hace esa segunda alianza con la generación de Noé, porque los humanos somos así. ¿Es así? Bueno. Yo me quedo como prendida de eso porque quiere decir que Dios sobre los seres humanos va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de explicar sobre nosotros mismos. Y no sé por qué me da como el sentimiento de que esa venida para mí, que soy católica, de Cristo, significa como si esto fuera un preanuncio de que va a venir alguien, porque los humanos somos así, que va a venir alguien que al vivir como nosotros va a pasar por las mismas situaciones, va a pasar por las mismas dudas, va a pasar por las mismas idas y venidas, y es como si nosotros no tuviéramos capacidad para ver eso, y en ese arrepentimiento, entre comillas, de Dios, no es un arrepentimiento porque Él como Dios se arrepiente, sino como el constatar que el ser humano es así, y me da la impresión como con la necesidad de Él hacerse en ese ser humano que para mí sería Cristo, hacerse presente para que entendamos cómo somos los seres humanos. Pero bueno, eso es lo único que se me ocurre. No sé si estoy diciendo una tontera o no, pero lo siento como así, como, a ver, no podrá ser que ese Cristo ya estuviera en la mente, por decirlo de alguna vez, de alguna forma, de ese Dios, porque los seres humanos somos así. Y entonces, hasta que no tuviéramos a alguien que nos muestre cómo somos, porque es como nosotros, menos por supuesto, como decimos en el pecado y qué sé yo, que nos muestre cómo somos, porque esa tercera persona que para nosotros, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, para nosotros su misión sería como esa, redimirnos a partir de que nos es posible entender cómo somos y cómo fallamos, y no a través de creer que es Dios el que se arrepiente, que yo pienso que es una forma de decir, pero que queda en suspenso cuando, a pesar de no arrepentirme, resulta que mi creencia como católica me dice que al ser Cristo el Mesías, es como que Dios se envía a sí mismo en la persona, en el verbo, en la palabra, en Cristo, que me muestra realmente quién soy. Eso es lo que me provocaba esto. Y me parecía hermoso y realmente superlativo que el Señor pudiera decir, como los seres humanos somos como nosotros, los seres humanos somos como somos. Entonces hay necesidad de algo más por ser como somos. Vuelve a hacer esa alianza con la generación nueva, con la generación de Noé. ¿Es así, Marcelo? Porque, a ver, él sigue adelante buscando la forma de mostrarnos a nosotros quiénes somos, a la luz de ese amor, misericordia, justicia y todo lo demás que es él, pero sobre todo amor y misericordia. Eso nada más.
planteas cuestiones de una profundidad filosófica que yo no tengo los recursos para contestar. Pero, de todos modos, algo puedo decir, que es desde mi lectura de este texto, lo que yo veo es que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Hashem, como lo dice un par de páginas antes este mismo libro, eso en la tradición judía significa que hemos sido creados con libre albedrío. Significa básicamente, esencialmente, libre albedrío. Esa es la imagen y semejanza. Y tener libre albedrío, en el caso humano, al no ser omniscientes y omnisapientes, ineludiblemente significa tarde o temprano equivocarnos. E incluso obrar de manera que después nos arrepintamos. No queda otro camino para un ser humano, común por lo menos. Y entonces ahí viene, cuando Pedro antes decía que es misericordia porque estamos en el vientre, eso tiene que ver con la etimología hebrea de la palabra misericordia, ¿no? Rahamim, que viene de Rehem, en la pronunciación, no en la ortografía, aclaro. Así que es una etimología silvestre. Pero esa etimología es muy válida, es muy válida. Yo creo, para mi lectura, un tipo como Noé, capaz de emborracharse, de andar dando exhibiciones inapropiadas ante sus hijos, y que cuando despierta maldice a un hijo porque lo vio desnudo. Lo maldice. Con lo que en esa cultura el peso que tiene una maldición, ya de por hoy tiene peso una maldición de un padre, mamá mía. ¿Se imaginan hace 3.000 años? Por decir un número, no sé, son 4.000, por ahí no sé. Terrible. Entonces, ¿cómo un ser humano, creado a imagen y semejanza, y sin embargo el tipo se emborracha, se muestra desnudo, maldice a un hijo, y nos lo traen como ejemplo de lo que es un hombre justo, un hombre probo. Y nos están contando todas esas debilidades, y con él Hashem, que es omnisciente, hace una nueva alianza para toda la humanidad con el tipo que acabo de contar las cosas que hizo. Bueno, entonces quiere decir que realmente es misericordioso y se apiada de que debido a nuestro libre albedrío a veces metemos la pata, sí. No sé si esto en alguna medida responde o comenta lo que vos dijiste, Pimpa, porque lo que dijiste abrió, no una ventanita, ¿viste? Abriste ahí una ruta, qué sé yo, puede llevar a tantos lados, demasiado profundo para mí tu pregunta. Pero esto es lo que puedo contestarte desde la lectura del texto. Ya son las 8. No sé si hay alguien que quiere decir algo todavía. Sí, yo diría, porque se comentó el término arrepentimiento, yo diría que en lugar de arrepentimiento hay crecimiento, porque la realidad del hombre es un aprendizaje permanente. Y muy bien, este mensaje del pueblo judío que dice en la creación, Akol tzafui, ahora traduzco, Akol tzafui be'areshut netuná, es el libre albedrío. Y me acuerdo de un midrash que lo utilizo mucho en la época de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur, el Año Nuevo Hebreo y lo que tiene que ver con el Día del Perdón. Y ese midrash dice que una vez que Dios creó el mundo,
le dijo al hombre, observa, estoy traduciendo lo mejor posible, observa, mira, qué grandioso es este mundo, fíjate lo que es esto. Pero una sola cosa quiero advertir, si lo vas a destruir, no lo vas a cuidar, no habrá otro que lo vuelva a reconstruir. Y este es el rol del hombre. Y de acá se desprende temas como el cuidado del medio ambiente. Acá se desprenden temas como la ecología. Y fíjense, y termino, que precisamente con respecto al diluvio y el agua, hay una expresión que dice Geshem Beitó, la lluvia en el momento necesario, porque la lluvia puede destruir inundaciones, pero es necesaria para la naturaleza y la supervivencia del ser humano. Gracias a todos. Muy Quería bien. decir que, perdón Ángel, que el propósito de Dios no cambió. El propósito de Dios no cambió, pero hay este mandato cultural, lo que decía Beni también, ¿no? De cuidar nuestro planeta, y vamos a tener que responder cada uno por ese mandato cultural que el Señor nos mandó y que realmente el hombre lamentablemente ha descuidado también. ¿Y me dejas leer lo de Romanos? Bueno, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación ahora sí gime, le duele y está esperando que nosotros, como hijos de Dios, nos comportemos y luchemos para que sea diferente. Así es. gracias. Lucas, ¿estás ahí? Sí, Ángel, estoy acá. ¿Quieres leer esta oración? ¿Nos acompañas como invitado especial del grupo de estudio del Antiguo Testamento? Por supuesto, un placer. Ahí leo. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por estar y por este hermoso diálogo que hubo hoy. Chao, bendiciones para todos. Bien fuerte. Dios. Bendición. Hasta el martes, Dios mediante. Hasta el martes. Muchas gracias, chao. Adiós.